avivamiento es un mover fresco del Espíritu Santo en medio de la iglesia y que trae como resultado un cambio impactante en ella. A la luz de algunos avivamientos que la Biblia registra, vamos a estar durante las próximas semanas hablando de cuáles son las condiciones, cuáles son los factores que propician un avivamiento. En otras palabras, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, para propiciar un mover del Espíritu Santo en medio nuestro? En esta ocasión, el tema de nuestro estudio es las condiciones para el avivamiento y vamos a tomar como referencia uno de los pasajes fascinantes de la Escritura que nos enseñan precisamente tres condiciones, tres cualidades, tres características o tres acciones que el pueblo hizo para propiciar un avivamiento. Vamos a leer en la Escritura el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7 específicamente. Vamos a estar haciendo referencia a todos estos pasajes en el estudio de hoy. Específicamente, vamos a leer el versículo 3 para comenzar nuestro estudio. Versículo 3 del capítulo 7 que dice lo siguiente. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Para tener un panorama acerca de este pasaje, vamos a hablar un poco acerca de cuáles eran las condiciones que el pueblo estaba experimentando en este momento. Recordemos que justamente después que Josué entregó la tierra a la nación y la repartió por tribus, todo el tiempo posterior no hubo rey, sino que la nación de Israel fue gobernada por medio de jueces. Estos eran pequeños o grandes caudillos que muchas veces fueron solamente caudillos locales, otras veces fueron caudillos nacionales, pero que se levantaban y libraban al pueblo de la opresión de alguno de los enemigos. De hecho, en el libro de los jueces se registran 7 ciclos de volverse a Dios, luego dejar a Dios, venía la opresión, el pueblo clamaba a Dios por liberación, Dios les enviaba un caudillo, este caudillo los guiaba de nuevo a Dios y de nuevo el ciclo se repetía. De hecho, como digo, se repite 7 veces en el libro de los jueces. Y el pueblo estaba acostumbrado a este tipo de gobierno. Sin embargo, hay un detalle muy importante. Específicamente, el último versículo del libro de los jueces dice que en esos tiempos no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto significa que había anarquía. Aun cuando había habido jueces durante periodos importantes de la nación, había bastante anarquía. Y así fue ese periodo de los jueces que duró aproximadamente 400 años. Esta era la condición a que había llegado al pueblo. Cada quien hacía lo que le venía a la mano, lo que bien le parecía. Otra de las condiciones es que las autoridades religiosas que estaban supuestas de guiar al pueblo hacia Dios, se habían corrompido totalmente. Y la Biblia menciona al principio del primer libro de Samuel al sumo sacerdote Elí y a dos de sus hijos, Ofni y Finees, que tomaban todo el ritual, toda la ceremonia que debía ser santificada para Dios, lo tomaban como algo vano y lo usaban a su propio provecho. Otra de las condiciones es que los filisteos para este momento habían tomado fuerza y habían invadido a la nación. Israel fue a la guerra con los filisteos,
y fueron derrotados en los primeros enfrentamientos. A raíz de esto, ellos decidieron llevar el arca al campamento, llevar el arca al campo de batalla. Y los filisteos secuestraron el arca del pacto, la tuvieron unos días, unas semanas entre sus ciudades, pero al ser afectados por plagas decidieron regresarla. Y fue vuelta, eso se registra específicamente en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, versículo 1, que dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Esta era la situación en que estaba la nación. Vean ustedes, el arca del pacto tenía su lugar, o debía tener su lugar en Silo, que es donde estaba el tabernáculo. Pero a raíz que los filisteos la habían secuestrado, ya no regresó al lugar donde debía estar, sino que se quedó en casa, aquí dice en casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Y ahí estuvo durante 20 años. Vean ustedes qué interesante. Esta era la condición en que estaba el pueblo, esta era la condición en que estaba la nación. Ya para entonces, el sacerdote, que luego se convirtió en juez, Samuel, y que más tarde también se convirtió en profeta, Samuel ya estaba tomando el liderazgo de la nación. Elías ya había muerto, sus hijos ya habían muerto, y Samuel estaba tomando el liderazgo de la nación. Entonces acuden los israelitas a Samuel y le dicen: ¿qué podemos hacer? Los filisteos están de nuevo viniendo contra nosotros. Los filisteos se están cada vez volviendo más fuertes y se están convirtiendo en una amenaza creciente para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y es aquí entonces que Samuel les da algunas condiciones que ellos deben hacer, que ellos deben tener, para que venga un avivamiento en medio del pueblo. Cuando decimos avivamiento, significa volver a las condiciones espirituales en que el pueblo estaba antes de toda la tragedia de los últimos años. Y hay algún detalle bien importante que debemos tomar muy en cuenta, y es que para estos días la palabra de Dios escaseaba. Eso lo registra Samuel capítulo 3, versículo 1, dice que la palabra de Dios era escasa en esos días. Es decir, que el pueblo estaba hambriento, estaba sediento de escuchar cuál era la voz de Dios, de saber cuál era la voluntad de Dios. Y específicamente, es bajo esas condiciones que Samuel les propone al pueblo lo siguiente. Versículo 3 que acabamos de leer: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Vamos por partes. La primera palabra que encontramos ahí es una conjunción condicional sí, es decir, que había condiciones que cumplir para que se diera una restauración, no solo espiritual, sino una restauración política en la nación. Así que Samuel les dice: hay varias condiciones que ustedes deben cumplir. La primera condición es que de todo vuestro corazón deben volverse a Jehová. Y esa es, hermanos, la primera condición para generar un avivamiento. Lo fue para Israel y puede ser así mismo para nosotros. Esa expresión, volverse a Jehová de todo vuestro corazón, se puede traducir en nuestros días, en nuestro lenguaje, como arrepentimiento. De hecho, en el lenguaje hebreo hay varias palabras que se pueden traducir como arrepentimiento, pero aquí específicamente la palabra usada significa cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Eso significa que el primer requisito para un avivamiento, como lo fue para el pueblo de Israel,
Un avivamiento para nuestros días debe comenzar con el arrepentimiento. Es tan importante el arrepentimiento que Dios quiere que sea el primer paso en la búsqueda, en la renovación de nuestro amor por Él. El arrepentimiento debemos entender que tiene varias partes, debe llevar varios componentes o varias fases o varios pasos. El primer paso, ya lo hablábamos en algún estudio anterior, pero vale la pena volverlo a mencionar. El primer paso tiene que ver con la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es pararnos frente al espejo de la Escritura y darnos cuenta que el hombre o la mujer que se refleja en ese espejo de la Escritura es diferente al que debería reflejarse. En otras palabras, es aceptar que yo o no estoy haciendo el bien que soy llamado a hacer, o estoy haciendo el mal o lo errado o lo equivocado que se me prohíbe hacer. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura y a la luz de la palabra de Dios, encontramos qué es lo correcto que debemos hacer o qué es lo incorrecto que no debemos hacer, nos damos cuenta de que hemos fallado en el propósito de obedecer a Dios. Y es ahí el primer paso, es confesar, es aceptar, es reconocer que mi conducta, mis palabras, mis pensamientos, mi forma de ser, no están exactamente reflejando lo que la Biblia o la palabra de Dios dice, que de hecho la Biblia es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el primer paso en el arrepentimiento. El segundo paso es la confesión, es expresar, es decir, audiblemente, si es posible, delante de Dios, confesar nuestro pecado, confesar nuestra falta, no solo reconocerlo en el corazón, sino también expresarlo y decirle: Señor, reconozco, acepto, estoy de acuerdo contigo en que te he fallado. Esa es la segunda fase del arrepentimiento. Y la tercera fase, que ya es el arrepentimiento en sí, es sentir el dolor por haberle fallado a Dios, sentir pena, sentir tristeza, sentir lamentación por haber seguido nuestro propio camino y no el camino dictado por la Biblia, no el camino dictado por nuestro Señor. Y entonces tomar una decisión, en ese momento tomar una decisión de obedecerle a Él e inmediatamente tomar acciones que corrijan lo que veníamos haciendo errado. ¿Sí? Entonces, y vean lo que es bien interesante, en el versículo 6 del capítulo 7 del libro de 1 Samuel que estamos estudiando, dice lo siguiente: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Es el pueblo, cuando Samuel les da la condición y les dicen: muy bien, quieren liberarse de los filisteos y quieren que haya un avivamiento en la nación, lo primero que tienen que hacer es volverse a Jehová. ¿Qué es lo que el pueblo hizo? Se reunieron en esta ciudad, en esta región de Mizpa, y aceptaron, reconocieron que habían pecado delante de Jehová. Y tomaron acciones, ya lo vamos a ver un poco más adelante, para enmendar su mal camino. Así que, hermanos, es importante darnos cuenta que el primer paso hacia una renovación, a un movimiento fresco del Espíritu Santo en nuestro medio, en nuestras iglesias, en nuestra nación, comienza por verdaderamente arrepentirnos. Comienza por aceptar que hay muchas cosas que pudiéramos estar haciendo mal. Por ahí comienza todo. Y una vez hemos aceptado, confesamos delante de Dios y a partir de ahí hacemos un giro. Es decir, si yo iba en esta dirección y sé que ese es el camino equivocado, yo cambio de dirección y tomo acciones específicas que demuestren
que he tomado una decisión real y genuina, y que no solamente lo he expresado, sino que estoy tomando pasos para corregir la mala conducta, el mal camino que estaba llevando. Así que este es el primer paso hacia el avivamiento. El segundo paso, la segunda condición que Samuel les da al pueblo, está expresado en el mismo versículo 3 del capítulo 7 que estamos leyendo, y les dice: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. El pueblo, a través de los años, había adoptado mucho de la idolatría de los pueblos que habían quedado en su alrededor. Recuerden, hermanos, que cuando Josué conquistó la tierra, no lograron expulsar todos los pueblos que estaban en ese momento. Muchos de ellos se quedaron. Y Dios en algún momento les dijo que los iba a dejar para probar su fidelidad. Y justamente ellos demostraron, es decir, estos pueblos demostraron que el corazón de Israel era muy tendencioso, era muy propenso a seguir a dioses extraños, porque al pasar del tiempo, al pasar de los años, los israelitas adoptaron también mucho de las religiones paganas. Y justamente aquí Samuel les está diciendo: tienen que sacar todos los ídolos, tienen que abandonar todos los ídolos que tienen ahora, y preparad vuestro corazón al Señor. Ahora probablemente nosotros ya hemos dejado los ídolos de madera, de papel, de yeso, ya probablemente los hemos dejado, pero debemos examinar, y no vaya a ser que estemos dando espacio a otra clase de ídolos de una naturaleza diferente y que nos estén alejando de mirar a nuestro Dios. Recuérdense que el propósito de toda idolatría, el propósito de cualquier ídolo es que perdamos la mirada, que dejemos de poner la mirada en nuestro Dios y que dejemos de obedecerle a Él y que pongamos la mirada en otro lugar, que pongamos nuestra visión en otro lugar. La tercera condición que Samuel les dice a los israelitas para que venga un verdadero avivamiento es que deben servir a Jehová. Y lo dice al final del pasaje: y solo a Él servid, y Él os librará de la mano de los filisteos. Cuando nosotros hablamos de servicio, normalmente en la iglesia, en la congregación, nosotros asociamos servicio con pertenecer a un ministerio y participar sirviendo a los demás. Eso está bien, eso es perfecto, sigámoslo haciendo. En este caso, cuando habla de servir a Jehová, va un poco más allá y se refiere al hecho de que nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, incluso nuestras emociones, deben honrar a Dios. Y yo tengo una pregunta para ustedes: ¿está nuestra vida honrando verdaderamente a Dios? Si es así, sigámoslo haciendo. Si no, hermanos, es momento para que tomemos estos 3 pasos. Arrepintámonos de nuestro pecado, arrepintámonos de haberle fallado a Dios en honrarle como se debe, como se merece. En segundo lugar, examinemos si de verdad tenemos nuestra mirada puesta en Él o tenemos nuestra mirada, nuestras prioridades en otro lado. Y en tercer lugar, dediquémonos a consagrar nuestra vida a fin de que refleje que Dios vive en nosotros. Primer libro de Samuel 7:13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. En estos pasajes, o en este pasaje, en estos versículos, encontramos
cuál fue el verdadero avivamiento que vino a la nación después de cumplir las 3 condiciones que les dio Samuel. En primer lugar, recuerden que los filisteos los estaban oprimiendo y los filisteos estaban volviéndose una nación muy fuerte. En primer lugar, lograron derrotar a los filisteos. En segundo lugar, fueron restituidas todas las ciudades que los filisteos les habían quitado anteriormente. Número 3, hubo paz entre los israelitas y las naciones de alrededor. Se menciona aquí el amorreo. Y número 4, este beneficio es sumamente importante. Samuel se constituyó en un líder que llevó a la nación a una transformación, llevó a la nación a un avivamiento. De hecho, Samuel se constituyó en el más grande juez de todos los tiempos, que era, como lo dije hace un momento, juez, sacerdote y profeta. Y justamente en el versículo 16 y 17 se habla de que todos los años Samuel recorría el país y juzgaba todos los casos que le traían. Es importante, hermanos, que tomemos entonces en cuenta que para que haya un avivamiento en nuestro medio, para que tengamos ese mover fresco del Espíritu Santo, debemos nosotros hacer ciertas acciones, hacer ciertos pasos. Y en este pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 7, nos enseña 3 pasos. El primer paso, arrepentimiento. El segundo, abandonar la idolatría o abandonar aquello que nos está haciendo perder la visión directa a nuestro Dios. Y número 3, servir a Jehová de nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con nuestras acciones y con nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos.